acompañando en el video, pues los invitamos a que se unan con nosotros, ¿verdad?, en la predicación de la palabra de Dios. También los invitamos a que nos sigan, ¿verdad?, que sigan este video, se suscriban, para que cada vez que nosotros subimos algo ahí a YouTube, pues usted reciba un mensaje. Pero estamos felices de que podemos adorar a Dios y que usted nos va a acompañar en esta adoración. Dios les bendiga. El tiempo para entrar a la palabra de Dios. A manera de introducción del tema, como ven, voy a escribir toda una página de introducción. Está en blanco, ¿no? Quisiera preguntarles, ¿quién de ustedes tienen o han tenido deudas? ¿Deudas? ¿Verdad? Todas las semanas tenemos algo que pagar, ¿verdad? No tiene el apartamento que pagar. El Señor me lo paga. Bueno. Él me llevó ahí y Él me lo paga porque es su voluntad. Bueno, todos recibimos entonces, para decirlo de otra manera, algún bill. Tenemos que pagar cosas, ¿verdad? Tenemos alguna deuda. ¿Qué les pareciera si de repente, ¿verdad?, usted escuchara que el gobierno ha decidido condonarle todas sus deudas, pagarle todas sus deudas? ¿Cómo reaccionaría usted? Le dice, todo está pagado. Sorprendido, sinceramente. Sí, ¿verdad? Habría algunos que hasta dijéramos, no lo creo. Esto es algún truco en alguna parte. Bueno, hermanos, pues yo les digo, y la palabra de Dios dice, que todas sus deudas ya fueron pagadas. Amén. Vamos entonces, hermanos, a leer la palabra de Dios en Romanos 3. We're gonna sister, do you need me to say it now? Okay, good, because I'm not very good translating, going back and forth. But if you ever need to, Eli and Jocelyn were translating for Liz on the phone. If you need it, let us know. Bueno, entonces, hermanos, vamos a leer el capítulo 3, versículo 28. Capítulo 3 de Romanos, versículo 28. La predicación comienza desde el 20 hasta el 28, pero solamente vamos a leer este verso. Y cuando ustedes tengan el verso, háganme el favor de ponerse de pie para que demos toda lectura y enseguida una oración. Muy bien. Dice Romanos capítulo 3 y versículo 28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe. Repito. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Vamos a orar. Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, Señor, en nuestro deseo de esta mañana de acercarnos a ti, de pedirte, Señor, también perdón, de adorarte, está, Señor, el que nosotros tenemos el deseo, Señor, de comprender tus doctrinas, tus enseñanzas, tus verdades. Esas verdades, Señor, que nos harán libres. Esas verdades, Señor, que nos llevarán a exaltarte y a glorificarte, a entender lo maravilloso, Señor, de tu plan de salvación. Permite, Padre Todopoderoso, que no nomás nosotros, sino todos los que oigan, Señor, esta grabación, sepan, conozcan, Señor, que tú has pagado
por todas sus deudas, que con libertad se pueden acercar a ti. Padre, dame gracia, la libertad. Señor, abre mi entendimiento, mis pensamientos, y que fluya, Señor, así tu palabra de Dios. El corazón, Señor, de mis hermanos y el mío, Señor, están dispuestos a recibir tu mensaje. También el corazón de los que han de oír la grabación, prepáralos, Señor, para que conozcan y reciban las buenas nuevas. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Hermanos, esta lección declara a todo el creyente libre de todas sus deudas, libre de todo pecado. Si tomamos, hermanos, la verdad más grande de este versículo es esto: Dios ha pagado por todas sus deudas, por todos sus pecados. Y dice, hermanos, lo único que hay que hacer, o lo único, hermanos, que Dios también obra en nosotros, el único requisito, por decirlo así, entre comillas, es la fe. Que aún Dios se encarga de hacer nacer la fe en nosotros. Muy bien. Ahora, el primer punto, hermanos, lo escribí así: todos necesitamos que Dios falle a favor nuestro, que Dios nos declare libre de deudas. Cuando leemos todo ese capítulo, hermanos, nos vamos a dar cuenta que dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pecado, hermanos, es errar, es, hermanos, no alcanzar algo, es infracción, es cometer alguna infracción contra alguna ley. El pecado es ofensa contra Dios, y en cierta manera, hermanos, es una deuda. Y ese versículo nos está diciendo, hermano, que ninguno ha alcanzado el ideal de Dios. El ideal de Dios, hermanos, era que nosotros todos viviésemos en amor, en armonía, en paz, unos con otros, en amor hacia Él. Y todos hemos quedado cortos, no hemos alcanzado aquello, no hemos podido vivir para la gloria de Dios. Cada uno, dice unos textos adelante, se descarrió y siguió su propio camino. Esas deudas, hermanos, nos han apartado de Dios. Y esas deudas, hermanos, son las que no nos permiten entrar al reino de Dios. Muy bien. Bueno, una ilustración de esto, hermanos, le quise ilustrar toda esta doctrina, y con el deseo de que Dios me ayude y no cometa yo ningún error al tratar de ilustrar esta verdad, con el fin, hermano, de que no fuera esto solamente ideas o conceptos, sino que usted pudiera relacionarlos con algo real. Entonces, por eso yo he decidido ilustrar así esta doctrina. Dice: había un país, había una vez, como comienzan todos los cuentos, ¿verdad?, en un reino muy, muy lejano, donde existía un rey, hermanos, un rey bueno, un rey bondadoso, el cual un día, hermanos, le entregó todas sus posesiones y todo su reino a las personas, a todo su pueblo. Les entregó todas las cosas en sus manos. Se los dio, hermanos, para bendecirlos, para que ellos labrasen la tierra, comieran de su fruto, para que en armonía pudiesen convivir unos con otros, hermanos, para que fuesen dichosos. Y a la misma vez, hermanos, experimentando ellos este bien, dieran gloria a Él, le exaltaran, le amaran, correspondieran a todo lo que Él estaba haciendo. Bueno, hermanos, todo esto era para que ellos viviesen en paz. ¿Qué ocurre?
después de que este rey hizo todo eso, hermanos, al pasar el tiempo, y a pesar de que todas estas personas en este reino tenían todo lo que necesitaban, es más, tenían en abundancia, a pesar de eso, hermanos, llegaron a su reino, a su tierra, acreedores. Llegaron personas extrañas a sus lugares, y estas personas llegaron, hermanos, prometiéndoles a estos riquezas, prometiéndoles lujos, prometiéndoles poder, prometiéndoles placeres, diciéndoles: no han vivido, no han experimentado todo esto, diciéndoles: si ustedes nos siguen a nosotros, ustedes podrán ser algún día igual que su rey. Estando estas personas haciendo todo eso, hermanos, lograron persuadir a todo ese pueblo, los convencieron, y estos hermanos codiciaron todo aquello que estos hombres le habían prometido. Todos estos comenzaron a imaginarse llegar a ser como su rey, llegar a tener las mismas riquezas, el mismo poder. Todos estos llegaron a pensar que su rey los estaba privando de placeres, y decidieron: vamos a experimentarlos aunque estén en contra de la voluntad de nuestro rey. Fueron estas personas entonces persuadidos y codiciaron todas aquellas cosas que les habían prometido estos acreedores. Y al hacer eso, hermanos, olvidaron el consejo y las bendiciones de su rey. Se olvidaron completamente de su rey. Bueno, hermanos, estos acreedores los convencieron de actuar en contra de la voluntad de su rey, ofendieron a su rey y adquirieron deudas. Adquirieron deudas sobre las cosas, hermanos, que habían recibido gratuitamente de la mano de su rey. Esto, hermanos, continuó pasando de generación en generación en generación, hasta que llegó al punto, hermanos, que toda aquella población de aquel reino se olvidó de su rey, de que existía un rey, de que todo eso se les había dado por su rey. Al creer las mentiras de los acreedores, hermanos, estas personas se hicieron esclavos de sus acreedores, se convirtieron en esclavos de ellos, a punto, hermanos, de que ya no pudieron un día contenerse, ya no tenían fuerzas para decirles que no. Algunos, aunque quisieran, no podían evitar, hermanos, caer vez tras vez en la tentación y en las promesas, hermanos, que les hacían estos falsos acreedores. Las ofensas y las acciones en contra de su rey, hermanos, se les convirtieron, como ya dije, en una deuda. Pero esta deuda y estas ofensas, hermanos, se volvieron impagables. Los economistas, hermanos, he escuchado a algunos políticos en México que hablan también de economía. Dice que cuando una empresa no paga sus impuestos año tras año, año tras año, año tras año, se acumulan tanto, hermanos, que algún día, dicen, el gobierno tiene que decir: esta deuda es impagable, y tienen que condonarse. Bueno, hermanos, la deuda que habían contraído los pobladores de este lugar era impagable. Imposible que ellos pudieran hacer algo para librarse de sus acreedores y, hermanos, para también pagar sus infracciones, pagar cada cosa que habían quebrantado. Por ejemplo, la ley de su Dios. Ellos entonces, hermanos, estando en esa condición, el día que su rey les llamara a cuentas, hermanos, no estarían en condiciones de solventar sus deudas. Hermanos, por eso, como nosotros somos esas personas que han adquirido esas deudas, por eso Dios determinó un periodo de gracia. Gracia, hermanos, es recibir un favor que Dios otorga libre y soberanamente. Es recibir un favor. Un favor, hermanos, es algo gratuito, ¿verdad? Y esto lo hace Dios libremente. No es que nadie lo forza a hacerlo. Nace de su corazón, por decirlo así, y lo hace soberanamente.
nadie tampoco, hermanos, le puede chantajear, lo puede amenazar. Lo que Dios hace, lo hace porque Él es bueno, porque Él es amor. Dios sabe entonces, hermanos, que usted nunca podrá pagar toda su deuda, que nunca podría usted pagar el precio de su deuda. Entonces Dios decide mostrar su buena voluntad para con nosotros. Dios decide mostrar su compasión para con nosotros. Dios decide entonces, hermanos, actuar a nuestro favor. Él decide dar un periodo en el que nos librará de todas nuestras deudas. Y ese periodo comenzó, hermanos, el día en que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. Estamos viviendo en un periodo de gracia, donde todos pueden acudir, hermanos, a Dios y recibir el perdón de sus pecados. Volviendo a la ilustración, hermanos, este rey, siendo compasivo, considerado, hermanos, meditó en la situación en que se encontraba su pueblo. Miró que les era imposible librarse de sus acreedores. Miró que se habían convertido en esclavos de sus acreedores. Él también, hermano, consideró todas las ofensas y las violaciones en contra, hermanos, de sus propios decretos, en contra de sus consejos, y lo que han hecho con todas las cosas que Él les había confiado. Él sabía, hermanos, que el día que tuvieran que rendir cuentas, ellos serían hallados culpables y tendrían que recibir, hermanos, el debido castigo. Aparte de esto, hermanos, serían después echados fuera de su reino. Entonces este rey, hermanos, siendo compasivo, determina salvarlos porque ama a su pueblo. Entonces el rey decreta, hermanos, este periodo de gracia en el que el pueblo quedará libre de deudas, de esclavitud y del futuro castigo según las leyes de este rey, según las leyes de su reino. Dios entonces, hermanos, nos rescata o rescata a los deudores y muestra su justicia. La gracia, hermanos, es imposible si primero no hay un rescate. ¿Qué es un rescate? La palabra que se usa ahí en la Biblia, hermanos, es redención. Y la redención, hermanos, es librar o rescatar por un pago. En el tiempo en que vivía el Señor Jesús, vivió el Señor Jesús como hombre, en el tiempo del apóstol Pablo, siglos atrás, el sistema económico de las naciones, hermanos, se regía en base a la esclavitud. Personas voluntariamente se daban en esclavitud cuando no podían pagar una deuda. Otras personas, hermanos, contra su voluntad eran hechos esclavos. Otras personas, en el reino de Israel, se hacían esclavos por un periodo de tiempo, y después de cierto tiempo, después de 50 años, se conmemoraba un día del gran sábado y las personas quedaban en completa libertad. Bueno, pero existía la esclavitud. Entonces, esta palabra nos indica, hermanos, que nos está diciendo que usted y yo éramos, y algunos, ¿verdad?, esclavos del pecado. Entonces, hermanos, Dios decide mostrar su justicia. ¿Qué queremos decir por justicia? Justicia es, hermanos, cuando Dios muestra a través de ella, cuando Dios, hermanos, muestra su justicia, es que Dios lo que está haciendo es, por un lado, hermanos, castiga el pecado, y por otra parte, hermanos, muestra su compasión y su amor al perdonar y al aceptar al pecado. Se muestra su justicia porque se tiene que cumplir su ley. Alguien tiene que pagar por ese pecado. No es que Dios nada más pasa por alto nuestro pecado, sino que alguien tiene que pagar por él. Bueno, en eso dice la Biblia, el apóstol Pablo dice que en estos tiempos, aparte de la ley, se ha mostrado la justicia de Dios. Y esa justicia es esto, que alguien paga por el pecado. Dios castiga ese pecado y, hermanos, condena, y por otro lado, hermanos, concede su amor, su perdón al pecado. También podemos en eso mirar la sabiduría de Dios, hermanos, al consolidar las dos cosas, la justicia y el amor, la ira de Dios contra el mal y el amor de Dios por el pecado. Bien,
Jesús entonces, hermanos, nos libra de la esclavitud y de la deuda con su muerte. Así se encontraban las personas en este reino. Este rey tenía que decidir cómo llevar a cabo la liberación de su pueblo y el pago por todas las infracciones de su ley. Este rey tenía que, estaba su corazón, por decir así, hermanos, partido en dos. Ama a su pueblo y quiere liberarlo, quiere salvarlos, y por otro lado está su ley, y tiene que cumplirse su ley, hermanos, porque si no él mismo se hace infractor de su ley y no se pudiese mirar su justicia. ¿Qué es lo que demanda su ley? Bueno, dice la Biblia en Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué era necesario, hermanos? La muerte de los deudores. Dice, entonces él no podría quebrantar su propia ley. Por otro lado, quiere salvar al pueblo, entonces él busca a alguien entre el pueblo en primer lugar. Y al hacer esa búsqueda de este rey, hermanos, no encuentra a ninguna persona capaz de redimir. Todos estaban en deudas. Todos habían ofendido, habían quebrantado su ley. Por lo tanto, ninguna de esas personas, hermanos, su sacrificio o su vida cubría la deuda. Era imposible. Él llega entonces a esta conclusión. El rey determina, hermanos, que él va a asumir las deudas de toda su nación, que él mismo pagará el castigo por quebrantar su propia ley. Él decide que él va a asumir la deuda de todos y que a la misma vez, hermanos, él va a pagar el castigo, la condena que merecía toda la gente de su pueblo. No había más quien pudiera llevarlo a cabo y que fuese lo suficientemente justo o perfecto para que se alcanzara, para que cubriera la deuda de los demás. Entonces, hermanos, él es el libertador y él es a la misma vez la ofrenda o el pago. Dios es quien nos justifica. ¿Qué es justificar? Justificar, hermanos, es un fallo de un juez en una corte, un fallo favorable hacia una persona. Es una declaración, hermanos, de libre de deudas y de culpas. Cuando la Biblia está diciendo que Dios nos ha justificado, lo que está diciendo es, hermanos, que Dios nos declara libre del castigo, libre, hermanos, de condenación, porque, hermanos, alguien pagó por nuestras ofensas, pagó por todas nuestras deudas. Entonces Dios declara, hermanos, que somos libres de toda deuda. ¿No son hermosas noticias? Libres de toda deuda. Amén. Dios declara libres de toda culpa, de todo pecado, y liberta, hermanos, a la misma vez de la esclavitud de pecado. Dios es quien puede declararnos libres de toda culpa. Eso es muy importante, hermano. Solamente Dios es quien puede declararle a usted libre de toda culpa. ¿Qué quiere decir con eso, hermano? Que cuando voy con cierto líder religioso y me postro delante de él y él dice, te absuelvo de todos tus pecados, queda absuelto. No, porque el único que puede absolverte de todos tus pecados es Dios. Nadie, hermanos, puede lograr pagar su deuda. Nadie puede pagar su deuda con Dios. ¿Por qué? En primer lugar, hermano, porque se requiere de la muerte, del castigo eterno. Eso es lo único que satisfaciera la justicia de Dios. Que usted fuese condenado a estar, hermanos, en el lago de fuego por la vida eterna. Y eso es precisamente de lo que Él nos quiere librar. Entonces nadie puede pagar por eso. Repito el versículo de Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Se requería su muerte, la suya, se requería mi muerte. Debe entonces también, hermanos, ser una ofrenda, un pago aceptable que cubra toda la deuda. Ninguna persona, hermanos, o sus acciones son tan buenas y tan grandes, hermanos,
que pueda reunir toda la pureza y toda la perfección que exige Dios para que haya justicia. Ningún ser humano puede, aunque se pase toda la vida, hermanos, ayudando a las viudas, a los huérfanos, a los desamparados, puede pagar su deuda con Dios. No importa si usted entrega su vida por todos los pobres del mundo. No importa, hermano, si usted se pasa toda la vida haciendo el bien al ser humano, nunca podrá pagar su deuda. También es muy, prácticamente hablando, hermanos, todos los días pecamos. Amén. Todos los días. Y todas las veces que pecamos con la mente, con la acción, con la boca, son infracciones de la ley. Por lo tanto, hermanos, nadie puede pagar nadie puede hacer su propia justicia. Nadie puede pagar completamente todas sus deudas. ¿Y qué tal ser miembro de una congregación religiosa? La membresía de un grupo, aunque sea bautista. No, la membresía no te va a condonar tus deudas con Dios. Ningún grupo religioso lo puede hacer. Una vida dedicada a hacer buenas obras, de caridad tampoco. ¿Qué tal una conducta moral buena? ¿Qué tal que dice usted, pues yo soy buena persona? ¿Podrá eso pagar toda su deuda con Dios? Pues usualmente cuando una persona dice que es buena persona, lo dice, hermano, porque no está en la cárcel, porque tal vez no ha matado a alguien o porque no es un violador. Pero eso no quiere decir que no haya mentido. Eso no quiere decir que no haya sentido rencor en su corazón. Eso no quiere decir que no haya deseado a un hombre o una mujer en su corazón. No quiere decir ninguna de esas cosas. De manera, hermanos, que volviendo al versículo con el que iniciamos, por cuanto todos pecaron. Por lo tanto, hermanos, una conducta moral aparentemente buena tampoco logra pagar la deuda. Volviendo a nuestra ilustración, este rey, hermanos, logró el rescate, entregándose al castigo de su propia ley. Así satisfació la demanda de la justicia de su ley. También, haciendo esto, hermanos, logró libertar a su pueblo de las garras de los que lo esclavizaban. El rey, hermanos, entonces firma un decreto y envió a todos sus siervos a que lo clavaran por todos los postes de su reino. Envió a todos sus heraldos, a todo su reino, a que le comunicaran a su pueblo que estaban libres de toda deuda. Lo anunció en todos los periódicos, lo pasó por todos los canales de televisión, lo subió a YouTube, lo puso en Facebook, lo envió por Twitter, por todos los medios anunció, hermanos, y mandó a su gente que le dijera a todo su pueblo que todas sus deudas habían sido pagadas. Todas. Y podría preguntar a alguien alguna cosa muy grave, pero yo hice esto. Todas. Pero yo hice esto. Todas. La semana pasada les comentaba de Adolfo Hitler, hizo cosas nefastas, y las gentes que andaban con él. Y yo les decía, hermano, que la gracia de Dios podría haber cubrido también todos esos pecados. No sé si el hombre ha oído de Cristo o no al final de su vida, antes, después, hermanos, pero la gracia de Dios es tan grande y el amor de Dios es tan grande que podría haber cubierto eso. Bueno, tan grande es, hermanos, que abarca los pecados de toda la humanidad, desde Adán hasta la última persona que va a creer en esta tierra, abarca la gracia de Dios. Bueno, decían entonces los titulares de aquellos medios, hermanos, tu deuda ha sido pagada. La reacción entonces de muchas gentes en ese lugar fue algo extraña, fue algo diversa. Hermanos, algunos ni siquiera quisieran oír. No, pues eso suena demasiado bueno para ser verdad. Otros hermanos oyeron, pero no quisieron creer. Algunos otros hermanos se quedaron con la duda: ¿será o no será? Dios declara libre
de culpas solo por medio de la fe. Dios, hermanos, en su paciencia, esto es, en su largura de ánimo, dice la Biblia que Dios es lento para la ira, grande en misericordia. Dios, en esa enorme misericordia, en esa paciencia, en esa muestra de amor, hermanos, decidió perdonar los pecados pasados. Dios, hermanos, decide hacer todo esto gratuitamente. Y nos pudiéramos quedar en shock, ¿verdad? ¿Cómo que libre de deudas gratuitamente? ¿Cómo que no tengo que hacer nada? No, gratuitamente. Dios no está cobrando. Ahora, todo esto lo hace Dios por un solo camino, por medio de la fe. Es lo único. Es todo lo que dice la palabra de Dios, por fe. Esto, hermanos, es creer. Esto es estar convencido de que Cristo Jesús pagó por todos sus pecados. Esto es, hermanos, que de todo corazón usted confíe en que esto es la verdad. Que hermano, cambie toda su perspectiva con respecto al mundo, con respecto a Dios, con respecto a la creación, y usted diga: yo creo en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Que usted deposite toda su confianza en Él. Y la ilustración, hermanos, volviendo a ella, el rey, hermanos, viendo la reacción de muchos, viendo él la reacción de muchos, él envió a otros hermanos a asegurarle al pueblo que no habría castigo, que había paz, que se podían acercar a él en paz. Lo que tenían que hacer solamente estas personas era confiar en la palabra de su rey. Él había enviado este decreto y les decía: mira, aquí está el decreto, solamente crean a la ley, a la nueva ley. Ahí dice este versículo: no por la ley de las obras, dice, sino por la ley de la fe. Entonces les mandó a anunciar a todas las personas de este lugar: confíen en mi decreto. Al decirles, hermanos, que esta era la única manera en que todas sus deudas fueran perdonadas, que la única manera, hermanos, a decirles, era venir delante de él con toda su documentación de deudas. Saque toda la lista de sus deudas, todo lo que usted debe, venga delante de su rey, tráigalas, póngalas en los pies de su rey. Muchos hermanos le creyeron y sus deudas fueron pagadas, sus pecados fueron perdonados, estos fueron libres y pudieron, hermanos, gozar del favor y de las promesas de su rey. Pero por increíble que esto parezca, hermanos, a pesar de todo lo que este rey había hecho por ellos, a pesar de que este rey, hermanos, había añadido esta nueva ley a la constitución de su pueblo, donde se decretaban las deudas perdonadas, las ofensas perdonadas, las transgresiones perdonadas, a pesar de todo eso, hermanos, hubo quienes no creyeron, anunciándolo a través de todos los medios posibles, anunciándolo, hermanos, a través de todos sus heraldos, a través de todos los medios posibles. No creyeron que esto era cierto, pensaron que era un invento de su rey solo para esclavizarlos. ¿No es así en vez de lo que piensa la gente, hermanos? Que viniendo a Cristo Jesús no van a perder su libertad y van a ser esclavos. Así pensaban la gente de este reino. Y decidieron, hermanos, algunos de ellos, que ellos seguirían luchando por pagar ellos mismos por sus deudas. También hay eso. Estas personas decidieron que ellos iban a continuar trabajando para pagar sus propias deudas, a pesar, hermano, de que ya se les había dicho que sus deudas estaban pagadas, que tenían que venir en fe nada más, confiando en su rey. Ya estaba decretado, pero ellos decían no. Y conocemos a algunos hermanos que después, hermanos, de venir a Cristo Jesús y recibir el perdón por gracia, vienen a la fe de Jesús, después quieren seguir, hermanos, pagando su deuda.
creyendo que tienen que seguir trabajando para alcanzar la salvación. Todo lo contrario, a vivir, hermanos, en gratitud para con Dios, viviendo bien, claro que sí, siguiendo a Cristo, su ejemplo de vida, pero no para ganarse el cielo o la gloria, solamente en gratitud, correspondiendo al amor de su Dios. Bueno, pues había muchas personas, hermanos, que decidieron: no, yo me voy a ganar el cielo, yo me voy a ganar el favor, yo voy a pagar por mi deuda. Otros dijeron, hermanos: luego, ya habrá tiempo, luego, lo voy a posponer, algún día voy a ir a pararme enfrente del rey, después voy. Otros, hermanos, tuvieron vergüenza de presentarse delante de su rey. Tengo vergüenza, he hecho muchas cosas mal, no creo que me pueda perdonar. Eso es falso. La cruz de Jesús, hermano, cubre todos los pecados. No hay cosa que no pueda perdonar Dios. Piensa en lo más terrible, lo más nefasto, lo perdona Dios. Otros decían, hermanos, que solo era para hacerlos llegar y luego su rey aprenderlos y meterlos a prisión. Así creen muchos. Otros dijeron que consideraban que sus deudas, hermanos, que no consideraban que sus deudas fueran tantas. No tengo tanto pecado, no tengo tantas deudas. Es más, no creo que cuando me presente delante del rey no me pueda perdonar. Y dicen: me voy a arriesgar, voy a esperar a estar delante del rey. ¿Qué le parece? Si a usted se le anuncia que Dios ha pagado por todas sus culpas, ofensas, transgresiones, en fin, Dios ha pagado por todo su pecado, que Jesús cubrió con su sangre el costo total de su deuda y que además le promete libertad de esclavitud del pecado, que le declara a Dios libre y justo, les declara a todos aquellos que vienen a Él por medio de la fe, por medio de confiar en Cristo Jesús. Si le dice Dios: todas tus deudas han sido pagadas, ¿qué haría usted? ¿Cómo respondería? ¿Respondería como lo hicieron muchos en este reino, que decidieron confiar e ir postrarse delante de su rey contritos y humillados y recibir el perdón? ¿O sería usted de los incrédulos y de aquellos que piensan que pueden lograrlo por sí mismos? ¿O de aquellos que piensan que sus deudas no son tantas y que cuando estén delante del rey, pues a fuerzas tienen que perdonárselos? ¿O de aquellos que tienen vergüenza? ¿Será usted de los que deciden venir a su Dios confiando en Él? ¿O será de los que equivocadamente rechazan el regalo de Dios, que rechazan la gracia de Dios? Estas personas, hermanos, solo para descubrir más tarde que todo lo que se les había anunciado era verdad, solo para llevarse una sorpresa aquel día, que todo el anuncio, que todo lo que se había dicho de Jesús, del perdón, de las deudas, de la justificación de Dios, de la gracia, de su amor, todo eso era verdad y todo eso se perdió. Las deudas, hermanos, quedan saldadas solamente por fe, solamente por gracia y solamente en Cristo Jesús. No hay otro camino. Y es Dios quien justifica. Bien, pues, no tenemos motivos los que nos hemos acercado a Dios para dar gloria, pues todas sus deudas han sido pagadas. Y a las personas que nos oyen, hoy puede Dios limpiar completamente su conciencia, porque todas sus deudas han sido pagadas. Dice el apóstol Pablo al final del versículo, al final, ¿verdad? En Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe,
las obras de la ley. ¿Tiene usted fe para ser salvo? ¿Dios le ha dado fe para ser salvo? ¿Confía usted en el rescate que ha hecho su Dios? A algunos les parece locura, por la sencillez, por la gratuidad, porque es por gracia. Pero eso no le quita la sabiduría, lo profundo, lo poderoso. Los invito entonces a que, si no ha recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, si usted todavía lleva sobre sus espaldas el cargo de todos sus pecados, la carga de todas sus deudas, que hoy se postre contrita y humillado delante de su Rey y le lleve toda su carga y reciba el perdón de Dios, reciba el favor de Dios y tenga usted esperanza para la vida eterna. Hermanos, afiance su corazón en esta verdad, que al pasar el tiempo no lo confundan los acreedores y le digan: tienes que ser perfecto, no te puedes equivocar, ya perdiste tu salvación. Falso. Confíe en la obra de Cristo Jesús, no en la suya, en la de Cristo Jesús. Dios le declarará justo por su afiliación a Cristo Jesús. La sangre de Cristo cubre todo su pecado. Padre, yo no te conocía, yo no sabía quién eras, ni sabía de tu perdón. Señor, te recibo hoy como mi Señor y Salvador. Vengo ante ti con todas mis cargas, con todos mis pecados, mis ofensas graves. No puedo vivir en paz. Quiero tener limpia conciencia. Y he oído que tu sangre cubre todas mis faltas. Las traigo delante de ti, Señor. Perdóname. No quiero seguir siendo la misma persona. Ven a mi vida. Señor, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Enséñame tus caminos. Quiero tu regalo. Quiero tu gracia, tu perdón. Lo pido todo esto